En nuestro segmento sobre alimentación saludable recibimos a la licenciada en nutrición, Felisa Fassi. La hemos convocado para hablar de algunos tips, algunas recomendaciones que tienen que ver con esta temporada estival específica de verano y ya está acá con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida, Feli. Hola, Ivana. Muchas gracias. Bueno, es justamente una época en la que ocurren algunos cambios, ¿no? Sí, complicados para el tema de la alimentación, para los cuidados en realidad. Claro. Que hay que tener también a la hora que uno consume un alimento. Bien, bueno, optamos a veces por cosas frías, rápidas, y a veces no sabemos bien ni cómo combinar, ni cómo hacer con los productos congelados. Hay temas para tener en cuenta. Sí, más que todo, a lo mejor uno ya desde la hora que decide ir a comprar algún alimento, está bueno tener ciertos tips, como decir, bueno, compro los lácteos a último momento del supermercado, del mercadito, del kiosco, las carnes igual, y no a lo mejor elegirlos primero y después pasear por todas las góndolas, porque quieras o no, eso va perdiendo una cadena de frío. Claro. Desde ese punto hasta también lo que es la sanitización correcta de las frutas y de las verduras, que por lo general no estamos tampoco acostumbrados a hacer un correcto lavado de las frutas y las verduras, que tienen un paso por la tierra, por cajones, por un montón de lugares hasta llegar al hogar. Usan desinfectantes, varias cosas que son como un extra en la época de calor, porque hay más moscas, hay más cosas. Entonces, bueno, es conveniente lavarlas de otra manera más profunda, ¿no? Claro, porque en realidad el agua, sí, vuelvas a hacer una limpieza de la suciedad visible que tiene. Claro. Pero bueno, todo aquello que nosotros no vemos también queda pegado en esa cáscara, por más que a lo mejor uno después termina cocinando o termina retirándole la cáscara a la fruta para comerla, eso pasa al alimento. Claro. Entonces está bueno hacer un correcto lavado, a lo mejor usando una lavandina, obviamente apta para alimentos. Y en realidad es muy fácil, se ponen unas dos gotitas de lavandina en 1 litro de agua. Lo importante obviamente es que tiene que ser una lavandina que sea apta para alimentos, para eso. Que eso siempre lo dice en el rótulo. Sí, en el rótulo. Perfecto, hemos aprendido un poquito de eso en la época de COVID, en la época de pandemia, en donde nos habíamos acostumbrado a desinfectar bastante las cosas, ¿no? Creo que es una pena que se haya perdido esa costumbre en algunas cosas, porque la verdad es que, bueno, eso hacía que ciertas enfermedades no ocurrieran, ¿no? No se transmitieran por estos simples detalles que la verdad no nos cuestan nada, pero bueno, por ahí no los tenemos en cuenta. Vos mencionabas esto de andar con la mercadería en la góndola, y la verdad es que a veces ocurre es que andan con la mercadería en el auto. O en el auto, claro. No, claro, haces una compra y después en ese transcurso de la mañana haces varias cosas antes de llegar a la casa y poner ese producto en refrigeración. O el cuidado también que se puede tener es si tenés planeado hacer alguna otra actividad después de ir a hacer las compras, tener alguna heladerita con algo, con frío, con refrigerios, entonces de último incorporar los lácteos ahí o las carnes, fiambres, que son los que tienen más riesgo y los que pierden la cadena de frío y se pueden echar a perder mucho más rápido que obviamente un enlatado, algo que venga ya empaquetado, que en ese caso no hay ningún problema. Bueno, de la misma manera tener esa preocupación, digo, cuando uno le da cosas a los niños para llevar en esta época de colonias o de piletas, que van a pasar el día a otro lado, a veces los niños no lo sacan de la mochila y bueno, por ahí se complica, ¿no? Sí, desde los niños hasta las viandas, que a lo mejor uno se puede llevar al trabajo también. Claro. Por lo general, yo les voy a aconsejar mucho de que si lo pueden preparar el día anterior o la noche anterior, ya dejar todo en el tupper, porque de esa forma el tupper, que ya sea a lo mejor que se lleve fruta solamente, o si se lleva alguna carne con, no sé, algún sándwich, por ejemplo, pero ya todo el tupper o todo el alimento va tomando la misma temperatura. Entonces, y sacarlo a último momento, cuando apenas te estás por retirar de tu casa, y por lo menos aprovechas a que ese alimento, digamos, pueda ir manteniendo y que conserve la misma temperatura. Claro, a lo mejor si uno lo arma a último momento, el pan va a tener una temperatura diferente, no sé, al jamón y el queso. Entonces se puede llegar a descomponer mucho más rápido también. ¿Qué pasa con el tema de la ingesta de bebidas?
¿no? Que a veces, bueno, uno está en esa duda de tomar más cantidad de agua que lo que viene tomando, porque hay gente que dice, me cae mal, es como que me intoxico con agua. Sí, sí. No, lo ideal en realidad es que estos días que hace mayor temperatura, para evitar la deshidratación y los golpes de calor, que también es muy común, más que todo en los niños o en las personas mayores que a lo mejor no detectan cuando uno tiene sed y obviamente tampoco no esperar a tener sed, porque uno cuando ya tiene sed, ya el cuerpo está deshidratado. Entonces lo ideal es mantenerse todo el tiempo tomando agua preferentemente, obviamente un agua que sea potable, mojándose los labios si uno aunque sea no tiene ganas de consumirla, pero porque uno ya tiene mayor pérdidas por más que a lo mejor no esté haciendo una actividad física, ni esté expuesto al sol, ni nada. A lo mejor caminar dentro de tu propia casa, ya tenés mayor temperatura corporal y uno pierde más líquido. Entonces sí, lo importante es consumir un poquito más de agua de lo habitual y además las frutas y las verduras que también van a aportar un líquido y van a ir hidratando también el cuerpo. ¿Es necesario que las frutas y las verduras tengan también refrigerio? O sea, porque viste que solemos dejar la típica canasta con la verdura, no la verdura, sino la fruta allí, ¿no? Al alcance de la mano. Bueno, ¿qué pasa en esta época de mucho calor? ¿Es necesario ponerla en la heladera? Se puede dejar a temperatura ambiente. El tema es que hay que tener un mayor control porque se echa a perder la fruta. Al hacer un alimento que tiene más humedad, se echa a perder cuando hace calor. Entonces, sí, a lo mejor revisarlas, si ya empiezan a estar un poco más blandas, metiéndolas en la heladera, obviamente también va a tener mayor vida útil. Y además, al comer algo más frío también a uno le refresca el cuerpo. Entonces, lo ideal sería que esté en la heladera. Si está a temperatura ambiente, no pasa nada, pero sí teniendo ese cuidado de controlar que no se eche a perder. Bien, bueno, hablando de heladera, ¿qué pasa con los productos que descongelamos? Porque viste que es época de hamburguesas rápidas, de cosas que tenemos ahí a la mano como para, bueno, resolver el almuerzo porque no queremos prender la cocina mucho tiempo. ¿Qué pasa con eso de descongelar? ¿Cuánto tiempo antes? ¿Cómo se hace? La heladera es un buen tema para que en algún momento también lo trabajemos. Claro. Porque en realidad la heladera tiene un orden, se supone que por la contaminación también cruzada que existe dentro de la heladera. De decirte, sacas un pedazo de carne que a lo mejor lo bajaste bien del congelador, lo bajaste a la heladera para que se descongele, pero lo pones en la primera estante y lo pones en la bolsa y obviamente eso empieza a caer esas gotas, sí, obviamente de sangre, de propia carne, y a lo mejor abajo tenés una ensalada o tenés, no sé, fruta, y sí, por más que vos lo laves o la ensalada a lo mejor la preparas y la consumís y eso es una contaminación cruzada. Entonces en la heladera todo tiene un orden, los lácteos, los huevos, y los huevos hay que lavarlos antes, después de consumirlos, eso también. Eso, viste, es otro error común, digo yo, error, ¿no? Porque creo que es así, poner a hervir verduras y junto poner los huevos. Los huevos. ¿No? Mucha gente lo hace de esa manera, ¿viste? El típico ese puchero, entonces ahí va la carne, la verdura y el huevo, todo junto, y la verdad es que muy poca gente los lava antes de ponerlos a hervir a los huevos. A veces se rompe uno y lo mismo, o se filtra agua dentro del eso huevo. te iba a decir, se puede que se raja esa cáscara y se filtra. Y se filtra. Lo ideal siempre es antes, obviamente antes ya de, hasta no sé, cocino una torta y romper el huevo, por más que a lo mejor uno tenga esa precaución de hacerlo en alguna taza, un bol diferente, siempre hay que lavarlos. Sí, lo que no se aconseja mucho es lavarlos antes de ponerlo en la heladera, porque tienen una capa que si uno se la saca, empieza a ser permeable y se puede contaminar del resto de los alimentos. Entonces, mientras se mantenga en la heladera, por eso se supone que en la puerta de la heladera siempre está para poner los huevos. Sin embargo, uno va a la huevería y los huevos están así, sin refrigeración, ¿viste? Sí. No hay ningún problema y si no, se pueden mantener a temperatura ambiente en un lugar oscuro. Bien. Siempre en la heladera, de todas formas, también la vida útil va a ser un poquito, se va a extender un poco más. Bien, o sea que los descongelados, entonces, bueno, a tener en cuenta el orden y bajarlo del freezer a la heladera. Sí, no hay que sacarlos a temperatura ambiente, dejarlo toda la noche para que se descongele, porque obviamente puede llegar a ser un alimento que
Después, si no se llega a cocinar bien o no, a lo mejor se cocina, uno tiene esas precauciones, pero bueno, va a ser un alimento que puede llegar a estar en mal estado. Claro, claro, no O sabemos mucha cuánto gente, frío perdió. Claro, mucha gente también lo que hace es dejarlos en algún recipiente con agua caliente y lo sumerge a ese alimento para que también se vaya descongelando. Obviamente también no es lo mismo y se pierden también muchos nutrientes. Claro. En esa descongelación rápida. Claro, ¿y cuántas veces congelar y descongelar? ¿No? Porque a veces pasa que uno saca un trozo muy grande, se descongela todo, usa una parte y vuelve a congelar y lo vuelve a sacar. Bueno, eso, todo alimento que se descongela nunca más se puede volver a congelar, digamos. Mirá. Sí, o sea, si se descongela, se deja en la heladera y se consume, digamos, en un tiempo de 1 o 2 días. Si es, como decías, un corte de carne, que lo ideal sería lo mejor que vos ya lo cortes, hagas trozos y de ahí vas sacando esos pequeños trozos del freezer. Ya está, si no, no se puede volver a congelar. Bueno, ojo con los cortes de luz, entonces, para cerrar nos despedimos con eso. A veces se corta la luz, se descongela la heladera y la gente dice, bueno, la enchufo de nuevo y que arranque otra vez. Entonces ese proceso por ahí es también hay que para intoxicarse. Bueno, hay un montón para aprender, Feli, así que te vamos a volver a invitar, como siempre lo hacemos, para seguir aprendiendo aquí en nuestro segmento sobre alimentación saludable. Gracias. Hasta la próxima, Feli.